Segunda parte. Norma Internacional de Información Financiera número 4. Fecha de vigencia y disposiciones transitorias 40. Las disposiciones transitorias de los párrafos 41 a 45 se aplican tanto a una entidad que ya esté aplicando las NIF, cuando aplique esta norma por primera vez, como a la que adopte por primera vez las NIF, el adoptante por primera vez. 41. La entidad aplicará esta NIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja la aplicación anticipada. Si la entidad aplicase esta NIF en un periodo anterior, revelará este hecho. Información a revelar. 42. La entidad no necesita aplicar los requerimientos sobre información a revelar de esta NIF a la información comparativa que se relacione con periodos anuales que hayan comenzado antes del 1 de enero de 2005, salvo para la información requerida por los apartados A y B del párrafo 37 sobre políticas contables, así como para los activos, pasivos, gastos e ingresos que hubiera reconocido, y los flujos de efectivo si utiliza el método directo. 43. Si fuera impracticable aplicar un requerimiento concreto, de los contenidos en los párrafos 10 a 35, a la información comparativa relacionada con los periodos anuales cuyo inicio fuese anterior al 1 de enero de 2005, la entidad revelará este hecho. La aplicación de la prueba de adecuación de los pasivos, párrafos 15 a 19, a dicha información comparativa podría ser impracticable en algunas ocasiones, pero es altamente improbable que también lo sea la aplicación de los demás requisitos contenidos en los párrafos 10 a 35 a dicha información comparativa. En la NIC 8 se explica el significado del término impracticable. 44. Al aplicar el apartado C y I del párrafo 39, la entidad no precisa revelar información acerca de la evolución de las reclamaciones que haya tenido más allá de los 5 años anteriores del primer periodo en que aplique esta NIF. Además, si, al aplicar por primera vez esta NIF, fuera impracticable preparar información sobre la evolución de las reclamaciones ocurrida antes del comienzo del primer periodo para el que la entidad presente información comparativa completa que cumpla con la norma, revelará este hecho. Redesignación de activos financieros. 45. Cuando una entidad aseguradora cambie sus políticas contables sobre pasivos derivados de contratos de seguro, podrá, aunque sin tener obligación de hacerlo, reclasificar la totalidad o una parte de sus activos financieros como contabilizados al valor razonable con cambios en resultados. Esta reclasificación está permitida si la aseguradora cambia las políticas contables al aplicar por primera vez esta NIF, y realiza a continuación el cambio de política permitido por el párrafo 22. La reclasificación es un cambio en las políticas contables, al que se aplica la NIC 8. Apéndice A. Definiciones de términos. Este apéndice es parte integrante de la NIF. Activos derivados de contratos de seguro. Los derechos contractuales netos de la aseguradora, que se derivan de un contrato de seguro. Activos derivados de reaseguro cedido. Los derechos contractuales netos del cedente, en un contrato de reaseguro. Aseguradora, entidad. La parte que, en un contrato de seguro, tiene la obligación de compensar al tenedor del seguro en caso de que ocurra el evento asegurado. Cedente. El tenedor de la póliza en un contrato de reaseguro. Componente de depósito. Un componente contractual que no se contabiliza como un derivado, según la NIC 39, pero estaría dentro del alcance de la NIC 39 si fuera un instrumento separado. Componente de participación discrecional. Un derecho contractual a recibir, como un suplemento de las prestaciones garantizadas, otras adicionales. A, que se prevé representen una porción significativa de las prestaciones contractuales totales. B, cuyo importe o fecha de aparición queda contractualmente a discreción del emisor. Y C, que están basadas contractualmente en I, el rendimiento de un conjunto específico de contratos o de un tipo específico de contrato. Y rentabilidades de inversiones, que pueden ser realizadas, no realizadas o ambas, correspondientes a un conjunto específico de activos poseídos por el emisor. Y el resultado de la compañía, fondo u otra entidad emisora del contrato. Contrato de reaseguro.
Un contrato de seguro emitido por una entidad aseguradora, la reaseguradora, con el fin de compensar a otra aseguradora, cedente, por las pérdidas derivadas de uno o más contratos emitidos por el cedente. Contrato de seguro. Un contrato en el que una de las partes, la aseguradora, acepta un riesgo de seguro significativo de la otra parte, el tenedor de la póliza, acordando compensar al tenedor si ocurre un evento futuro incierto, el evento asegurado, que afecta de forma adversa al tenedor del seguro. Véase el apéndice B que contiene guías sobre esta definición. Contrato de seguro directo. Todo contrato de seguro que no sea un contrato de reaseguro. Disociar. Contabilizar los componentes de un contrato como si fueran contratos separados. Elemento garantizado. Una obligación de pagar prestaciones garantizadas, incluida en un contrato que contiene un elemento de participación discrecional. Evento asegurado. Un evento futuro incierto que está cubierto por un contrato de seguro y crea un riesgo de seguro. Pasivo por seguros. Las obligaciones contractuales netas de la aseguradora, que se derivan de un contrato de seguro. Prestaciones garantizadas. Los pagos u otras prestaciones sobre los que el tenedor de la póliza o el inversor tenga un derecho incondicional, que no esté sujeto a la discreción del emisor. Prueba de adecuación del pasivo. Una evaluación de si el importe en libros de un pasivo derivado de contrato de seguros necesita ser incrementado, o bien disminuidos los importes en libros, relacionados con el pasivo, de los costos de adquisición diferidos o de los activos intangibles, a partir de una revisión de los flujos de efectivo futuros. Reaseguradora, entidad. La parte que, en un contrato de reaseguro, tiene la obligación de compensar a la cedente en caso de que ocurra el evento asegurado. Riesgo de seguro. Todo riesgo, distinto del riesgo financiero, transferido por el tenedor de un contrato al emisor. Riesgo financiero. El riesgo que representa un posible cambio futuro en una o más de las siguientes variables. Un tasa de interés especificado, el precio de un instrumento financiero, el precio de una materia prima cotizada, un tipo de cambio, un índice de precios o de intereses, una clasificación o un índice crediticio u otra variable. Si se trata de una variable no financiera, es necesario que la misma no sea específica de una de las partes en el contrato. Tenedor del contrato. La parte del contrato de seguro que adquiere el derecho a ser compensado, en caso de producirse el evento asegurado. Valor razonable. El importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Apéndice B. Definición de contrato de seguro. Este apéndice es parte integrante de la NIF. B1. En este apéndice se ofrecen guías sobre la definición de contrato de seguro dada en el apéndice A. Se abordan los temas siguientes. A. La expresión evento futuro incierto párrafos B2 a B4. B. Pagos en especie, párrafos B5 a B7. C. Riesgo de seguro y otros riesgos, párrafos B8 a B17. D. Ejemplos de contratos de seguro, párrafos B18 a B21. E. Riesgo significativo de seguro, párrafos B22 a B28. I. F. Cambios en el nivel de riesgo de seguro, párrafos B29 y B30. Evento futuro incierto. B2. La incertidumbre, o el riesgo, es la esencia de todo contrato de seguro. De acuerdo con ello, al menos uno de los siguientes factores tendrá que ser incierto al comienzo de un contrato de seguro. A. Si se producirá o no el evento asegurado. B. Cuándo se producirá. O. C. Cuánto tendría que pagar la aseguradora si se produjese. B3. En algunos contratos de seguro, el evento asegurado es el descubrimiento de una pérdida durante el periodo de duración del contrato, incluso si la pérdida en cuestión procediese de un evento ocurrido antes del inicio del mismo. En otros contratos de seguro, el evento asegurado debe tener lugar dentro del periodo de duración del contrato, incluso si la pérdida que resulte fuera descubierta después de la finalización del plazo del contrato. B4. Algunos contratos de seguro cubren eventos que ya han ocurrido, pero cuyos efectos financieros son todavía inciertos. Un ejemplo es un contrato de reaseguro que cubre a la aseguradora directa contra la evolución desfavorable de las reclamaciones ya declaradas por los tenedores de las pólizas. En estos contratos, el evento asegurado es el descubrimiento del costo final de dichas prestaciones. Pagos en especie.
B5. Algunos contratos de seguro requieren o permiten que los pagos se realicen en especie. Por ejemplo, cuando la aseguradora sustituye directamente un artículo robado, en lugar de reembolsar su importe al tenedor de la póliza. Otro ejemplo se da cuando la aseguradora utiliza sus propios hospitales y personal médico para suministrar servicios médicos cubiertos por los contratos. B6. Algunos contratos de servicio de cuota fija, en los que el grado de prestación del servicio depende de un evento incierto, cumplen la definición de contrato de seguro dada en esta NIF, pero no están regulados como contratos de seguro en algunos países. Un ejemplo son los contratos de mantenimiento en los que el suministrador del servicio acuerda reparar un equipo específico si tiene averías. La cuota fija por el servicio está basada en el número de averías esperadas, pero existe incertidumbre acerca de si una máquina concreta dejará de funcionar. La avería del equipo afecta de forma adversa a su propietario, de forma que el contrato compensa al mismo, en especie, no en efectivo. Otro ejemplo es un contrato de asistencia para automóviles, en el cual el propietario acuerda, a cambio de una cuota fija anual, reparar el vehículo en la carretera o remolcarlo hasta el taller más cercano. Este último contrato cumple la definición de contrato de seguro, incluso en el caso de que el suministrador del servicio no lleve a cabo las reparaciones o no cargue con el costo de las partes sustituidas. B7. Es probable que la aplicación de la presente NIF a los contratos mencionados en el párrafo B6 no sea más gravosa que la aplicación de las NIF que se habrían de utilizar si los contratos estuvieran fuera del alcance de la presente norma. A. Es improbable que se tengan pasivos importantes por averías o roturas ya ocurridas. B. Si se aplicase la NIC 18 ingresos ordinarios, el prestador del servicio reconocería el ingreso ordinario a partir del grado de terminación, así como de otros criterios específicos. Este procedimiento será también aceptable dentro de la presente NIF, en la que se permite al suministrador del servicio, y, continuar con sus políticas contables actuales para esos contratos, salvo que ello implique prácticas prohibidas por el párrafo 14. Y mejorar sus políticas contables si así lo permiten los párrafos 22 a 30. C. El suministrador del servicio considerará si el costo de cumplir con su obligación contractual de prestarlo excede al importe del ingreso ordinario recibido por anticipado. Para hacer esto, aplicará la prueba de adecuación del pasivo descrita en los párrafos 15 a 19 de esta NIF. Si esta norma no fuera de aplicación a dichos contratos, el suministrador del servicio aplicaría la NIC 37 provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes para determinar si los contratos resultan onerosos para la entidad. D. Para esos contratos, es poco probable que los requerimientos de revelar información contenidas en esta NIF añadan revelaciones significativas respecto a las que son obligatorias en otras NIF. Distinción entre riesgo de seguro y otros riesgos. B8. En la definición de contrato de seguro se hace referencia al riesgo de seguro, el cual se define en esta NIF como todo riesgo, distinto del riesgo financiero, transferido por el tenedor de un contrato al emisor del mismo. Un contrato que exponga al emisor a un riesgo financiero, pero que no tenga un componente significativo de riesgo de seguro, no es un contrato de seguro. B9. En la definición de riesgo financiero del apéndice A, se incluye una lista de variables financieras y no financieras. La lista contiene variables no financieras que no son específicas para ninguna de las partes del contrato, tales como un índice de pérdidas causadas por terremotos en una región particular o un índice de temperaturas en una ciudad concreta. La lista excluye variables no financieras, que son específicas para una de las partes, tal como la ocurrencia o no de un incendio que dañe o destruya un activo de la misma. Además, el riesgo de variaciones en el valor razonable de un activo no financiero no sería un riesgo de tipo financiero si el valor razonable reflejara no solo cambios en los precios de mercado para dichos activos, una variable financiera, sino también el estado o condición de un activo no financiero específico perteneciente a una de las partes del contrato, una variable no financiera. Por ejemplo, si una garantía del valor residual de un automóvil específico expone al garante al riesgo de cambios en el estado físico del mismo, el riesgo será un riesgo de seguro, no un riesgo financiero. B10. Algunos contratos exponen al emisor a un riesgo financiero, además de a un riesgo de seguro significativo.
Por ejemplo, muchos contratos de seguro de vida garantizan una tasa mínima de rentabilidad a los tenedores, lo cual crea riesgo financiero, y a la vez prometen una compensación por fallecimiento que excede varias veces el saldo de la cuenta del tenedor, lo que crea un riesgo de seguro en la modalidad de riesgo de fallecimiento. Estos contratos son contratos de seguro. B11. En algunos contratos, la ocurrencia del evento asegurado provoca el pago de un importe ligado a un índice de precios. Estos contratos serán contratos de seguro, siempre que el pago que dependa del evento asegurado pueda ser significativo. Por ejemplo, una renta vitalicia vinculada a un índice del costo de la vida transfiere riesgo de seguro, puesto que el pago es provocado por un suceso incierto a la supervivencia del perceptor de la renta. La vinculación al índice de precios es un derivado implícito, pero también transfiere riesgo de seguro. Si la transferencia de riesgo resultante es significativa, el derivado implícito cumple la definición de contrato de seguro, en cuyo caso no será necesario separarlo y medirlo por su valor razonable, véase el párrafo 7 de esta NIF. B12. La definición de riesgo de seguro hace referencia al riesgo que la aseguradora acepta del tenedor. En otras palabras, el riesgo de seguro es un riesgo preexistente, transferido del tenedor del seguro a la aseguradora. Por ello, el nuevo riesgo creado por el contrato no podrá ser un riesgo de seguro. B13. La definición de contrato de seguro hace referencia a que un evento pueda afectar de forma adversa al tenedor de la póliza. Esta definición no limita el pago, por parte de la aseguradora, a un importe que tenga que ser igual al impacto financiero del evento adverso. Por ejemplo, la definición no excluye una compensación del tipo nuevo por viejo, en la que se paga al tenedor del seguro un importe suficiente para permitir la reposición de un activo viejo dañado por un activo nuevo. De forma similar, la definición no limita el pago, en un contrato de seguro de vida temporal, a las pérdidas financieras sufridas por los dependientes del fallecido, ni impide el pago de importes predeterminados para cuantificar la pérdida causada por muerte o por un accidente. B14. Algunos contratos requieren un pago si ocurre un evento incierto especificado, pero no requieren que haya originado un efecto adverso al tenedor como condición previa para dicho pago. Tal contrato no será un contrato de seguro, incluso si el tenedor lo utilizase para reducir una exposición al riesgo subyacente. Por ejemplo, si el tenedor utiliza un derivado para cubrir una variable subyacente no financiera, que está correlacionada con los flujos de efectivo de otro activo de la entidad, el derivado no será un contrato de seguro puesto que el pago no está condicionado a que el tenedor se vea afectado adversamente por una reducción en los flujos de efectivo del otro activo. Por el contrario, la definición de contrato de seguro hace referencia a un evento incierto, tras el cual el efecto adverso sobre el tenedor del seguro es una precondición contractual para el pago. Esta precondición contractual no obliga a la aseguradora a investigar si el evento ha causado realmente un efecto adverso, pero le permite denegar el pago si no se cumple la condición de que el evento haya provocado dicho efecto adverso. B15. El riesgo de interrupción o persistencia, es decir, el riesgo de que la otra parte cancele el contrato antes o después del momento esperado por la aseguradora al fijar el precio, no es un riesgo de seguro, puesto que el pago a la otra parte no depende de un evento futuro incierto que afecte de forma adversa a la misma. De forma similar, el riesgo de gasto, es decir, el riesgo de aumentos inesperados de los costos administrativos asociados con la gestión del contrato, que no tenga relación con costos asociados con los eventos asegurados, no será un riesgo de seguro, puesto que un aumento inesperado en los gastos no afecta de forma adversa a la contraparte del contrato. B16. Por tanto, un contrato que exponga a la aseguradora a riesgos de interrupción, persistencia o gasto, no será un contrato de seguro, salvo que también exponga a la aseguradora a un riesgo de seguro. No obstante, si el emisor de ese contrato redujese dicho riesgo utilizando un segundo contrato, para transferir parte de ese riesgo a un tercero, ese nuevo contrato expondrá a la otra parte a un riesgo de seguro. B17. Una entidad aseguradora podrá aceptar un riesgo significativo del tenedor de un seguro solo si la aseguradora es una entidad distinta del tenedor. En el caso de que la aseguradora sea una mutua, esta entidad mutualista acepta el riesgo procedente de cada uno de los tenedores de las pólizas y lo concentra.
Aunque los tenedores de las pólizas asumen este riesgo concentrado de forma colectiva, en su condición de socios propietarios, la mutua también ha aceptado el riesgo, lo que constituye la esencia de un contrato de seguro. Ejemplos de contratos de seguro. B18. Los siguientes son ejemplos de contratos que cumplen las condiciones para ser contratos de seguro, siempre que la transferencia de riesgo de seguro resulte significativa. A. Seguro contra el robo o los daños en la propiedad. B. Seguro de responsabilidad derivada de garantía de productos, responsabilidad profesional, responsabilidad civil o gastos de defensa jurídica. C. Seguro de vida y de decesos. Aunque la muerte sea cierta, es incierto el momento de ocurrencia o, para algunos tipos de seguro de vida, si ocurre o no en el periodo cubierto por el seguro. D. Seguro de rentas vitalicias y pensiones, es decir, contratos que prevén compensaciones por un evento futuro incierto, la supervivencia del que percibe las rentas o del pensionista para ayudar al rentista o al pensionista a mantener un nivel de vida determinado, que podría verse en otro caso afectado adversamente por el hecho de su supervivencia. E. Discapacidad y asistencia sanitaria. F. Bonos de caución, bonos de fidelidad, bonos de rendimiento y bonos de aval para licitaciones, esto es, contratos que prevén compensaciones si la otra parte incumple un compromiso contractual, por ejemplo la obligación de construir un edificio. G. Seguro de crédito, que prevé la realización de pagos específicos para reembolsar al tenedor por una pérdida en la que incurre porque un deudor específico incumple su obligación de pago en los plazos, originales o modificados, establecidos por un instrumento de deuda. Estos contratos pueden tener diferentes formas legales, tales como la de una garantía financiera, la de una carta de crédito, la de productos derivados de crédito por impago o la de contratos de seguro de crédito. No obstante, dichos contratos estarán fuera del alcance de esta NIF, siempre que la entidad los haya celebrado, o los mantenga, con ocasión de la transferencia a la otra parte de activos financieros y pasivos financieros que están dentro del alcance de la NIC 39. Véase el apartado D del párrafo 4. H. Garantías de productos. Las garantías de productos, emitidas por un tercero, que cubran los bienes vendidos por un fabricante, mayorista o minorista entran dentro del alcance de esta NIF. No obstante, las garantías de productos emitidas directamente por el fabricante, mayorista o minorista no entran dentro de su alcance, ya que están cubiertas por la NIC 18 ingresos ordinarios y la NIC 37 provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. Y, seguros por vicios ocultos en los títulos de propiedad, es decir, seguros contra el descubrimiento de defectos en los títulos de propiedad de la tierra que no son aparentes cuando se suscribe el contrato de seguro. En este caso, el efecto asegurado es el descubrimiento de un defecto en el título, no el defecto en sí. J. Asistencia en viaje, es decir, compensación, en efectivo o en especie al tenedor de la póliza por las pérdidas sufridas durante un viaje. En los párrafos B6 y B7 se han analizado algunos contratos de este tipo. K. Bonos de catástrofe, en los que se prevén reducciones en los pagos del principal, de los intereses o de ambos en caso de que un evento adverso específico afecte al emisor del bono, salvo en el caso de que el evento específico no cree un riesgo de seguro que sea significativo, por ejemplo si se trata del cambio en un tasa de interés o de cambio de moneda extranjera. L. Permutas de seguro y otros contratos que establecen pagos basados en cambios climáticos, geológicos u otras variables de tipo físico que sean específicas para una de las partes del contrato. M. Contratos de reaseguro. B19. Los siguientes son ejemplos de contratos que no constituyen contratos de seguro. A. Contratos de inversión, que tienen la forma legal de un contrato de seguro pero que no exponen al asegurador a un riesgo de seguro significativo, por ejemplo los contratos de seguro de vida en que la aseguradora no soporta un riesgo de mortalidad significativo. Estos contratos son instrumentos financieros distintos del seguro, o son contratos de servicios, véanse los párrafos B20 y B21. B. Contratos que tienen la forma legal de un seguro, pero transmiten todo el riesgo significativo de seguro al tenedor, mediante mecanismos, que son directamente ejecutables y no prevén posibilidad de cancelación,
por virtud de los cuales se ajustan los pagos futuros del tenedor como resultado directo de las pérdidas aseguradas, por ejemplo algunos contratos de reaseguro financiero o ciertos contratos sobre colectividades. Estos contratos son instrumentos financieros distintos del seguro, o son contratos de servicios, véanse los párrafos B20 y B21. C. Autoseguro, en otras palabras, la retención de un riesgo que podría haber estado cubierto por un seguro. En este caso no hay contrato de seguro porque no existe un acuerdo con otra parte. D. Contratos, como los de apuestas, que obligan a realizar pagos si ocurre un evento futuro incierto, pero no requieren, como precondición contractual, que el evento afecte de forma adversa al tenedor. No obstante, esto no impide la estipulación de un desembolso predeterminado con el fin de cuantificar la pérdida causada por eventos tales como la muerte o un accidente. Véase también el párrafo B13. Derivados que exponen a una de las partes a un riesgo financiero, pero no a un riesgo de seguro, porque obligan a la misma a realizar pagos basados exclusivamente en los cambios experimentados por una o más variables como las siguientes. Un tasa de interés específico, el precio de un instrumento financiero determinado, el precio de una materia prima cotizada concreta, el tipo de cambio de una divisa particular, un índice de precios o de tipos de interés específico, una calificación crediticia o un índice crediticio determinado, o bien otra variable similar, suponiendo, en el caso de las variables no financieras, que no se trate de una variable específica para una de las partes del contrato. Véase la NIC 39. F. Un contrato de garantía financiera, o bien una carta de crédito, un producto derivado de crédito que cubra el impago o un contrato de seguro de crédito, que obligue a realizar pagos incluso si el tenedor no ha incurrido en pérdidas a consecuencia de que el deudor no haya efectuado los pagos al vencimiento. Véase la NIC 39. G. Contratos que requieren pagos basados en variables climáticas, geológicas u otras magnitudes físicas que no son específicas para una de las partes del contrato, denominados comúnmente derivados climáticos. H. Bonos de catástrofe, en los que se prevean reducciones en los pagos del principal, de los intereses o de ambos, basadas en variables climáticas, geológicas u otras magnitudes físicas que no son específicas para una de las partes del contrato. B20. Si los contratos descritos en el párrafo B19 crean activos financieros y pasivos financieros, están dentro del alcance de la NIC 39. Entre otras cosas, esto significa que las partes del contrato utilizan lo que en ocasiones se denomina contabilidad de depósitos, que implica lo siguiente. A. Una de las partes reconoce la contrapartida recibida como un pasivo financiero, en lugar de como un ingreso ordinario. B. La otra parte reconoce la contrapartida recibida como un activo financiero, en lugar de como un gasto. B21. Si los contratos descritos en el párrafo B19 no crean activos financieros y pasivos financieros, se aplicará la NIC 18. Según la NIC 18, los ingresos ordinarios asociados con una transacción que implica la prestación de servicios se reconocerán en función del estado de terminación de dicho contrato, siempre que el resultado del mismo pueda ser estimado de forma fiable. Riesgo significativo de seguro. B22. Un contrato será de seguro solo si transfiere un riesgo significativo de seguro. En los párrafos B8 a B21 se ha analizado el riesgo de seguro. En los párrafos que siguen se analiza la evaluación de si ese riesgo de seguro es significativo. B23. El riesgo de seguro será significativo si, y solo si, un evento asegurado podría hacer pagar a la aseguradora prestaciones adicionales significativas en cualquier escenario, excluyendo los escenarios que no tienen carácter comercial, es decir, que no tienen un efecto perceptible sobre los aspectos económicos de la transacción. El que las prestaciones adicionales significativas se puedan producir en escenarios que tienen carácter comercial, implica que la condición de la frase anterior podría cumplirse incluso si el evento asegurado fuera extremadamente improbable, o incluso si el valor presente esperado, esto es, ponderado en función de la probabilidad, de los flujos de efectivo contingentes, fuera una pequeña proporción del valor presente esperado de todos los flujos de efectivo contractuales restantes.
B24. Las prestaciones adicionales descritas en el párrafo B23 se refieren a importes que exceden a los que se habrían de pagar si no ocurriese el evento asegurado, excluyendo los escenarios que no tengan carácter comercial. Entre estos importes adicionales se incluyen los costos de tramitación de las reclamaciones y de evaluación de los mismos, pero se excluyen: a. La pérdida de capacidad para cobrar al tenedor del seguro por servicios futuros. Por ejemplo, en un contrato de seguro de vida vinculado a inversiones, la muerte del tenedor del seguro implica que la aseguradora no pueda prestar ya servicios de gestión de inversiones y cobrar una comisión por hacerlo. No obstante, esta pérdida económica para la aseguradora no refleja ningún riesgo de seguro, de la misma forma que el gestor de un fondo de inversión no corre con ningún riesgo de seguro en relación con la posible muerte del cliente. Por tanto, la pérdida potencial de comisiones futuras por gestión de inversiones no será relevante al evaluar cuánto riesgo de seguro se ha transferido mediante el contrato. B. La renuncia, en caso de muerte, de los cargos que se hubieran practicado por cancelación o rescate de la póliza. Puesto que el contrato ha hecho nacer esos cargos, la renuncia a practicar los mismos no compensa al tenedor del seguro de un riesgo preexistente. Por tanto, no son relevantes al evaluar cuánto riesgo de seguro ha sido transferido mediante el contrato. C. Un pago, condicionado a un evento, que no cause una pérdida significativa al tenedor de la póliza. Por ejemplo, considérese un contrato que obliga a la aseguradora a pagar 1.000.000 de unidades monetarias si un activo sufre un daño físico, que cause al tenedor una pérdida económica insignificante por valor de una unidad monetaria. En ese contrato, el tenedor transfiere a la aseguradora un riesgo insignificante de pérdida de una unidad monetaria. Al mismo tiempo, el contrato crea un riesgo, que no es de seguro, consistente en que el emisor debe pagar 999.999 unidades monetarias si ocurre el evento especificado. Puesto que el emisor no acepta un riesgo significativo procedente del tenedor, este contrato no será de seguro. D. Posibles recobros vía reaseguro. La aseguradora contabilizará los mismos de forma separada. B25. La aseguradora evaluará el carácter significativo del riesgo de seguro contrato por contrato, y no por referencia a la importancia relativa con relación a los estados financieros. De esta forma, el riesgo de seguro podría ser significativo incluso si para este propósito, los contratos celebrados simultáneamente con una sola contraparte, o contratos que serían en otro caso interdependientes, constituyen un contrato único. Hubiera una probabilidad mínima de pérdidas materiales para toda la cartera que comprenda un tipo de contratos. Esta evaluación, realizada contrato por contrato, hace más fácil la clasificación de un contrato como de seguro. No obstante, si se sabe que dentro de una cartera que comprenda un tipo de contratos pequeños y relativamente homogéneos, todos ellos transfieren riesgo de seguro, la aseguradora no necesitará examinar cada contrato, dentro de dicha cartera, para acabar identificando un número reducido de ellos que no sean derivados y transfieran un riesgo de seguro insignificante. B26. De los párrafos B23 a B25 se deduce que, si un contrato contiene una prestación por fallecimiento que excede al importe a pagar en caso de supervivencia, el contrato será un contrato de seguro salvo que la prestación adicional en caso de muerte sea insignificante, juzgada por referencia al contrato en sí, no a la cartera que comprenda todos los contratos de ese tipo. Como se ha señalado en el apartado B del párrafo B24, la renuncia de los cargos por cancelación o rescate en caso de producirse la muerte del tenedor, no se incluirá en la evaluación si dicha renuncia no compensa al tenedor del seguro por un riesgo preexistente. De forma similar, un contrato de rentas donde se pagan sumas regulares para el resto de la vida del tenedor del seguro será un contrato de seguro, a no ser que el total de estos pagos vitalicios sea insignificante. B27. El párrafo B23 hace referencia a prestaciones adicionales. Dichas prestaciones adicionales podrían incluir la obligación de pagar antes las prestaciones si el evento asegurado ocurriese anticipadamente, sin que por ello se ajustara el pago para tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
Un ejemplo es un seguro de vida completa por un importe fijo, en otras palabras, un seguro que prevé una prestación fija por muerte, con independencia de cuando se produzca el deceso del tenedor de la póliza, y tiene una cobertura ilimitada en el tiempo. La muerte del tenedor es un hecho cierto, pero la fecha de la misma es incierta. La aseguradora sufrirá una pérdida en aquellos contratos en que el tenedor muera anticipadamente, incluso si no hubiera una pérdida general en la cartera correspondiente a este tipo de contratos. B28 Si se disocian, en un contrato de seguro, el componente de depósito y el componente de seguro, el carácter significativo del riesgo de seguro transferido se evaluará únicamente con referencia al componente de seguro. El carácter significativo del riesgo de seguro transferido por un derivado implícito se evaluará únicamente con referencia a ese derivado implícito. Cambios en el nivel de riesgo de seguro B29. Algunos contratos no transfieren, al comienzo, ningún riesgo de seguro a la aseguradora, si bien lo transferirán en un momento posterior. Por ejemplo, considérese un contrato que prevea un rendimiento de inversión determinado, e incluya una opción para el tenedor del seguro que le permita, al vencimiento, utilizar los ingresos procedentes de dicha inversión para comprar una renta vitalicia, a los precios que habitualmente cargue la aseguradora a otros rentistas en el momento en que el tenedor ejercite la opción. Este contrato no transfiere riesgo de seguro a la aseguradora hasta que sea ejercitada la opción, puesto que la aseguradora es libre de poner precio a la renta vitalicia con un criterio que refleje el riesgo de seguro que se le va a transferir en esa fecha. No obstante, si el contrato especificase los precios de la renta vitalicia, o los criterios para establecer los mismos, transferiría el riesgo de seguro desde su comienzo. B30 Un contrato que cumpla las condiciones para ser calificado como contrato de seguro, continuará haciéndolo hasta que todos los derechos y obligaciones que establezca queden extinguidos o venzan.